general, las limitaciones o los problemas que pueda tener la administración de esta vacuna, la vacuna Comirnaty, en personas que están anticoaguladas o que tienen enfermedades de tipo hemorrágico, es la misma que tiene cualquier inyección intramuscular, es decir, no es específico de esta vacuna. Por tanto, se aplican los mismos principios de precaución, es decir, utilizar agujas más finas, el presionar en el sitio donde se realiza la vacunación para evitar el sangrado local, las precauciones habituales que generalmente ya conoce además incluso la persona que está anticoagulada o el personal que va a realizar la vacunación. Por tanto, aunque la administración intramuscular de esta vacuna o cualquier inyección intramuscular en una persona con trastornos hemorrágicos o anticoagulada puede ser mayor que en la población general, probablemente no hay dudas de que el riesgo potencial es mucho menor que el beneficio que supone el que pueda recibir la vacuna. Si bien, esto se analizará de forma individualizada.